Hola, bendiciones. Qué bueno tenerles nuevamente con nosotros. Hoy he decidido y he pedido a Dios que me ayude a compartir con ustedes un tema que seguramente es coyuntural con la situación que está pasando en nuestro país y que seguramente nosotros como cristianos le pedimos a Dios que nos dé respuestas, que nos ayude a actuar como seguramente nosotros como creyentes debemos hacerlo. Pero todo lo podemos hacer cuando nosotros conocemos la palabra, leemos la palabra y ella nos ayuda a sentir la libertad que ella misma pues nos promete. Dice la palabra de Dios que es ella la que nos hace libres. Y seguramente muchos de nosotros, a raíz de todo lo que sucede, de las manifestaciones que de paso son válidas, pero también aquello que no es tan válido, como el vandalismo, como el destruir, como el amedrentar, como el asustar, de uno y de otro lado, pues seguramente pedimos a Dios que se glorifique, pedimos a Dios que actúe, que obre, que se manifieste. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Construyendo Nación. Y para eso quiero que vaya conmigo a un texto que está allí en Job capítulo 12, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 25. Dice la palabra de Dios: pero la sabiduría y el poder pertenecen a Dios. El buen consejo y el entendimiento son suyos. En verdad, lo que Él destruye no se puede reconstruir. Al que Dios encierra, nadie lo puede liberar. Ciertamente, si Él retiene la lluvia, llega la sequía. Si la libera, todo se inunda. Él tiene poder y sabiduría. Tiene en sus manos al engañado y al engañador. Es capaz de quitarles la habilidad a los expertos y hacer quedar como unos tontos a los jueces. Les quita el poder a los reyes y les ata una soga a la espalda. Dejan en la ruina a los sacerdotes y derriba a los poderosos. Él hace que los dignos de confianza queden sin saber qué decir y les quita el buen juicio a los ancianos. Derrama el ridículo sobre los nobles y hace perder el vigor al fuerte. Él revela los secretos más profundos y hace salir a la luz cosas oscuras. Él provoca el auge y la caída de las naciones, extiende sus fronteras y luego las lleva a la destrucción. Él les quita la inteligencia a los líderes del mundo, los hace perder el rumbo y adentrarse en el caos. Vagan a ciegas y sin rumbo por la oscuridad. Dios hace que anden tambaleándose como borrachos. ¿Sabe? Hay estudios que hablan que en los últimos 2000 años de la historia del cristianismo, en los países del mundo, ¿sí?, se confirma que solamente cuando este crecimiento del evangelio incluía una estrategia intencional, ojo con eso, intencional, para entrenar, para conectar, para hacer discípulos, equipos de líderes en medio de las instituciones más influyentes de la cultura, hubo una transformación significativa en las naciones. Mire esto: cuando hay una preocupación real por constituir, por enseñar a los jóvenes de nuestra nación de qué manera influir en cada una de las áreas más influyentes de la cultura, se puede transformar significativamente una nación. Pero cuando nosotros no hemos enseñado, no hemos edificado, no hemos levantado una generación que a través de la palabra pueda influenciar, pues difícilmente la nación puede salir adelante. ¿Sabe? El trabajo y los principios de la sociedad que están siendo ignorados hoy, además que son casi que ignorados por la iglesia, son los que en primera instancia fueron el objetivo fiel de la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Y cuáles son, diría usted y diría yo también, cuáles son esos elementos esenciales que se necesitan para transformar una nación como la nuestra, como Colombia? ¿Sabe? Además de la iglesia, porque definitivamente la iglesia es fundamental en la transformación de una nación, y ya le voy a decir cómo, existen 6 áreas más, 6 áreas importantes de gran influencia en la cultura. ¿Sabe? Una de ellas, también muy importante, la familia. Pero nosotros vemos hoy por hoy la desintegración absoluta de la familia. ¿Cuántas madres solteras tienen que abrirse camino
y luchar solas, y lo hacen en gran manera. Y hoy yo las felicito además, porque son mujeres aguerridas que han salido adelante porque no han tenido hombres responsables a su lado, hombres que tomen la decisión de permanecer, hombres que definitivamente asuman su rol de sacerdotes. Entonces, una institución en la que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es en la institución de familia, porque cada vez se desintegra más. En otro nivel es la educación. Mire, mi hermano, la educación en cada país tiene que fortalecerse, ¿sí? Ayer hablaba el presidente de gratuidad, ¿sí? En la Universidad Pública de Cali, ¿sí? Y cómo él garantiza que va a haber estudio gratis. Pero a eso tendríamos que añadir cuál va a ser la cobertura, ¿sí? De qué manera vamos a sostener educación de calidad gratuita, porque yo también pienso que hay muchos que están de acuerdo con la educación privada por la calidad que ella ofrece, así toque pagarla. Pero yo también creo que en un país como este podemos tener educación pública gratuita de calidad, ¿sí? Que haga reflexionar, que haga pensar, que haga crecer, que sea científica, que sea reflexiva, que ayude a que el país sea mejor. Otra son las artes y los medios de comunicación. Vivimos en un país donde si un hijo dice que quiere ser artista, que quiere andar por los caminos maravillosos del teatro o de la música o de la pintura, entonces este es un muerto de hambre, este es un desadaptado, este es un loco, ¿no? Porque no le hemos dado el valor a esa área de la vida. Y mucho menos los medios de comunicación. Los medios de comunicación están plagados de personas que no estudian, que no leen, que no profundizan, que por el contrario se parcializan hacia un lado o hacia otro. Y no estoy diciendo todos, porque nunca voy a generalizar, pero sí creo que muchos están caminando ese trayecto que no es el correcto. Por eso desde la misma iglesia debemos formar artistas, comunicadores, hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos, que hagan que la cultura realmente sea transformada para un cambio de nación. Pero no solamente eso, la medicina. El campo de la medicina. Vivimos en un país privilegiado, hombres como Patarroyo. Nosotros hicimos la primera cirugía de córnea de este lado del territorio del planeta Tierra. La hicimos inclusive antes que los Estados Unidos. Hermano, nosotros tenemos tanto talento, pero tan poco explotado, porque justamente hay situaciones alrededor que no permiten que eso suceda, ¿sí? Nuestro gran científico Patarroyo tuvo que salir del país y aliarse con empresas privadas en España porque el Estado colombiano lo sacó del lugar de donde estaba, y lo sacó literalmente a patadas. Entonces, si nosotros velamos por esta área tan maravillosa como la medicina, sería algo mejor. Los negocios, manejar los negocios de una manera particular, ¿sí? Donde el mejor negocio no es que yo dejo al otro en la calle. El mejor negocio es donde las dos partes pues pueden ganar. Oía a alguien decir que era un hombre de empresa, que tenía una siderúrgica, que tenía otras empresas, y que les enseñaba a sus hijas que ellas no necesitaban más dinero, ya tenían todo el dinero que necesitaban, que ellas tenían que procurar, ahora que le iban a heredar sus empresas, a que cada uno de los empleados mejorara su estilo de vida, mejorara su manera y su condición de vida, porque ellas ya no lo necesitaban. Ahora necesitaban que sus empleados, para que pudiesen hacer la empresa aún más grande, pudieran tener una mejor forma de vivir, una mejor forma de darle a su familia. Y termino diciendo, un área importante para que una nación se establezca como una nación importante, transformada, es el gobierno. Mi hermano, gobernar tiene que ver con política. La palabra política significa el arte de gobernar. Nosotros gobernamos desde que nacemos, ¿no? Porque a veces la palabra política se desdibuja y pensamos ahí mismo en ladrón, pensamos en personas que no tienen ética, en personas que están buscando cómo satisfacer su propio deseo. Y sí, pero no es el significado original. La palabra política significa el arte de gobernar. Gobernamos desde que nacemos.
¿sí? El padre de familia gobierna su casa, el gerente gobierna su empresa. Siempre estamos gobernando, siempre estamos tomando decisiones en la vida. Entonces nosotros tenemos que cambiar la manera de gobernar el país desde una ética, desde unos valores distintos a los que se nos han venido inculcando. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? Y aquí entramos un poco ya en el área bíblica, netamente bíblica, de lo que acabo de decir. Muchos libros enseñan sobre oración, sobre evangelismo, sobre cómo edificar una iglesia. Pero para traer una reforma a la nación, una transformación a la nación, necesitamos que la manera de pensar cambie. Los sistemas de creencias de la gente deben ser transformados por completo. Sí, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La palabra, y sobre todo en el Nuevo Testamento, nos ayuda a identificar en qué debemos pensar, de qué manera debemos pensar. Sí, es importante que nosotros tengamos cada vez con mayor ahínco la necesidad de que muchas personas lleguen al arrepentimiento, se conviertan a Cristo. Sí, ese es el punto de inicio para que una nación se transforme. Pero sabe, nosotros nacimos, crecimos en una generación de un ambiente absolutamente violento. Llevamos 60 años de violencia continua en nuestro país, de una o de otra forma. Los años 80, por lo menos para mí, fueron terribles. Bombas a diestra y a siniestra. Uno no sabía si salir o no salir a la calle. Y yo viví esa violencia, pero otros antes que yo vivieron otras violencias y después de nosotros han vivido otro tipo de violencias. Falsos positivos, la violencia de quitarle la comida a los niños, negociando con ella, ¿sí? A través de los comedores escolares. Nosotros vivimos una generación y un ambiente de guerra terrible, de narcotráfico, ¿sí? De hay que matar al que piensa diferente. Eso es terrible. Si un periodista desnudaba la verdad del país, le tocaba irse porque era amenazado. Y así muchos, ¿no? Estudiantes que fueron desaparecidos por pensar diferente, profesores que fueron desaparecidos exactamente por ello, ¿sí? Candidatos a la presidencia que fueron asesinados antes de llegar a ese poder público porque habían intereses oscuros. Nosotros hemos vivido esa realidad en nuestro país. Si agarramos a un ladrón, entonces nosotros tomamos represalias y queremos acabarlo, ¿no es cierto? Nos tomamos la justicia por la mano. El mejor negocio es donde yo gano todo y el otro queda sin nada. Si me para el tránsito porque cometí una infracción, entonces tengo que tener a la mano un billete doblado, ¿no? Porque puedo extorsionarlo, no solamente porque lo quiero hacer, sino porque el otro también lo recibe. Podemos solucionar problemas si tenemos palanca política, si nosotros tenemos allí alguien que nos pueda dar una ayudita, pero esa ayudita tiene que ver o se referencia con que después tengo que votar por, ¿no es cierto? Entonces, cuando los hombres sean cambiados, entonces van a cambiar sus familias. Cuando los hombres sean cambiados, sus negocios van a ser diferentes, los colegios van a ser diferentes, las iglesias van a ser diferentes, porque la iglesia también entra dentro de ese cambio. Nuestro vecindario, nuestras ciudades, nuestros pueblos y, ¿por qué no, nuestra nación? Esas también deberían cambiar. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y esto es cierto para los hombres, pero también para las naciones. En una nación donde reina el Espíritu Santo de Dios, esa nación es libre. Mientras el Evangelio entre en el corazón de los hombres serán cambiados. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio son una serie de aportes de Dios a la conducta del ser humano para que sea mejor. Mire, yo busco ser perfecto, y aunque no sea perfecto, digamos que asumo que hay una nueva fuente de autoridad que gobierna mi vida. Sí, yo tengo que respetar a los que están por arriba de mí como autoridad, pero por arriba de esa autoridad está la autoridad de Dios. Y si yo respeto la autoridad de Dios, muchas cosas van a cambiar en mi entorno, en mi vida. Voy a tomar decisiones diferentes, voy a tener una escala de valores diferente que me ayude no solamente a mi propio ser, sino que ayude a los de mi entorno, a mi familia, a mi ciudad, a mi país mismo.
Entonces, para hacer esto debemos comenzar desde las Escrituras, desde la palabra misma, y examinar los ejemplos impresionantes de las prácticas de gobierno que allí han sido aplicadas y que han sido aplicadas a través de la historia y que efectivamente han transformado culturas y han transformado países. En la gran comisión que encontramos allí en Mateo capítulo 28 y versículo 19, aunque también la encontramos en Marcos, ¿no? Jesús dijo claramente que el evangelismo y la iglesia tenían un propósito. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Mire que no comenzaron construyendo edificios para adorar o para reunirse. No, su enfoque principal estaba en edificar personas que fuesen embajadoras del reino de Dios y enviados hasta los rincones de la tierra. ¿Sí ve? Mire cómo nosotros hemos ido desdibujando y cambiando los órdenes. Un libro que a mí me pareció excepcional, recién yo recibí al Señor en mi corazón, fue La Cuarta Dimensión, de un pastor de Corea del Sur de apellido Cho. Él cuenta en ese libro cómo algunas personas construyeron un templo maravilloso esperando llenarlo de personas. Y él les enseña que es al contrario, ¿no? Que primero hay que edificar personas, que primero hay que construir, discipular personas para después llenar iglesias. ¿Ve la diferencia? Además de la iglesia, existen otras áreas importantes de influencia en la cultura que ya las mencioné. Entonces la iglesia es importante, la familia es importante, la educación es importante, los artes y los medios de comunicación son importantes, la medicina es importante, hacer negocios es importante y gobernar es importante, pero tenemos que enseñarnos a través de la palabra a cómo influenciar cada una de esas áreas de la cultura. ¿Cómo miden hoy el éxito de un pastor? ¿Cómo se mide el éxito de un pastor? Se mide por el número de miembros que tiene en su iglesia. A veces con tristeza veo cómo algunos hombres preguntan, antes de preguntar cuántos han sido transformados, cuál ha sido su trabajo social, que de paso el Estado lo desconoce. Y por culpa de nosotros mismos, porque nosotros no somos muy ordenados en eso de las estadísticas y todo, ahora lo estamos siendo. Pero la gente no se daba cuenta del trabajo social de la iglesia porque no estaba escrito en ninguna parte, porque no se trabajaba de mano de la alcaldía, de la localidad, no, se hacían trabajos solitarios, aunque daban mucho fruto. Pero sabe, a mí me preguntan, antes de preguntarme en cómo ha sido mi trabajo social, me preguntan cuántos miembros tiene su iglesia. Y miden el éxito de un pastor por cuántos miembros tiene su iglesia. Y así no es, absolutamente así no es. O cuán grande es el templo. Y tampoco es ese. Es cómo ha sido su trabajo en la comunidad, cómo ha influenciado su trabajo en su barrio, en su localidad. ¿Qué ha hecho usted por ellos? ¿No es cierto? Mi hermano, Jesús mismo y los apóstoles que caminaron con él hubieran sido considerados unos fracasados desde este criterio. Ninguno, por ejemplo, ni Jesús ni los apóstoles construyeron un edificio, ¿no? Y sus miembros eran relativamente pocos. Empezaron a ser grandes justamente después de que Jesús parte a los cielos a preparar morada, y Pedro predica allí donde se convierte en 3,000 y después se convierte en 5,000. Pero ni siquiera fue el templo, fue el número de personas. Y ese número de personas que estaban siendo edificadas a través de la palabra en medio de la persecución, además, en medio de la dificultad. Allí la primera iglesia fue perseguida y eran muertos por seguir a Cristo. Y es el precio que hoy no se quiere pagar. En Marcos capítulo 16 hay otra parte de la gran comisión que es importante que en este momento estudiemos. Dice, después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron. Después de resucitar, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo. Ojo, acá hay un orden. El que crea y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Primero, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Mi hermano, una manera de medir nuestros objetivos
como pueblo de Dios sobre esta tierra y específicamente sobre esta nación, es justamente estas cosas. Expulsarán demonios, no solamente de las personas, también de las naciones. Hablarán en otros idiomas sin haberlo aprendido. Tomarán serpientes, tomarán veneno y no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos. Mi hermano, y a veces pensamos que esto se aplica solamente en lo personal, pero también se refiere a las naciones. Debemos aplicarla a una misión de mayor escala. Cuando yo lo hago con las personas y esas personas se transforman y ahora están juntas con un mismo propósito, eso transforma cultura, eso transforma naciones. Mi hermano, bebiendo el veneno de las naciones. Hay un libro del pastor Beliles que tiene este título, Bebiendo el veneno de las naciones, y hace referencia a algo maravilloso que tiene que ver con el cambio de nación. Una forma en la cual nosotros los cristianos podemos medir el éxito de nuestro trabajo en la tierra es a través de eso, de los índices de corrupción y pobreza de su nación. En otras palabras, dice este autor, mientras menos corrupción y pobreza haya en una nación, esta es una señal de que los cristianos están haciendo bien su trabajo. Cuando Jesús habló de la gran comisión, es probable que los judíos recordaran algo maravilloso que está en Deuteronomio, y es un canto de Moisés. Allí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 32 y 33 dice: su vino viene del vino de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Las uvas para ellos son venenosas y sus racimos amargos. El vino es para ellos veneno de serpiente, veneno mortal de cobra. Los creyentes, nosotros, debemos ser oponentes efectivos de la corrupción y liberadores del yugo de la pobreza. Debemos involucrarnos en los asuntos sociales, afuera de los círculos de la iglesia. Nosotros pensamos que el cristianismo se circunscribe en las paredes de un templo, y no, absolutamente no. Nosotros debemos usar cada forma posible, como trabajo, como el comercio, como la banca, como las donaciones, mi hermano. Esa es una señal de que realmente estamos cumpliendo nuestra misión y que no solamente estamos siendo religiosos. Mi hermano, muchos países han cambiado a través de entender la gran comisión, mi hermano. Las buenas noticias son que así como con las serpientes, las cosas mortíferas no nos harán daño. Mi hermano, nosotros no podemos dejarnos influenciar de la corrupción de nuestro país, de la maldad de nuestro país, de la violencia de nuestro país. Jesús estaba agregando la promesa de protección de Dios para los que hacen ese tipo de cosas. Nosotros nos acercamos a las serpientes, nosotros bebemos de la corrupción de nuestro país, pero no nos hará daño, no nos matará, no nos influenciará. El texto que está allí en Deuteronomio que acabo de leer habla de hombres malvados, y Dios nos va a proteger. Dios va a proteger a nuestras empresas de la maldad, nos va a proteger de hacer lo incorrecto. Mi hermano, la corrupción es una fortaleza en nuestra nación, porque hay amor al dinero, un amor exacerbado al dinero, porque todo el mundo quiere ser famoso, no importa el precio que tenga que pagar. Yo conozco muchos youtubers, influencers que llaman ahora, que hacen que las personas hagan cosas ridículas, comerse una cucharada de sal, comer jabón, y la gente les sigue. Son más populares que un pastor que predica la verdad. ¿Por qué? Porque la gente se ha dejado contaminar de esas cosas que no sirven. La palabra en 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 9 y 10 dice: los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde hacia la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Nosotros podemos quedar encantados con el mamón de la injusticia. El mamón es el dios de la riqueza. Donde está tu riqueza, ahí está puesto tu corazón. ¿Qué te hace rico a ti? ¿Qué te hace feliz a ti? Allí está tu corazón. Mi hermano, nosotros tenemos que mirar cómo Dios puede penetrar cada área de nuestra vida y volverla sensible a los principios de Dios. Nosotros no podemos hacer amigos y prepararnos para la eternidad
cuando nuestro corazón no está puesto en Dios, cuando somos capaces de vivir más carnalmente, más almáticamente que espiritualmente. Muchos cristianos han caído en el poder y el materialismo cuando entran a la política y cuando hacen negocios. Mi hermano, la iglesia no es un negocio. El mandato de Cristo es ir a todo el mundo, incluyendo cada una de las esferas. Y quiero repetirlas porque quiero que usted las aprenda. La iglesia es una esfera de influencia en la cultura. Pero no solamente eso, la familia, la educación, el arte, los medios de comunicación, la medicina, los negocios y claro que el gobierno. Allí tenemos que ir. Cuando nosotros los cristianos evitamos el liderazgo en cada una de estas áreas, lo que hacemos nosotros es crear un vacío. Seguramente lo llenarán otros que sí hagan lo que quieren hacer. Maldad a través de cada una de estas áreas. El resultado lo paga la sociedad. El resultado será corrupción en nuestro país y nos va a terminar afectando a los creyentes y a los no creyentes. Mi hermano, Dios no nos va a dejar a nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a acompañar hasta el fin. Es mentiras los que dicen que, ay, cuidemos esto porque se va a acabar. Dios no lo va a permitir. Mi hermano dice que las aves del cielo comen y no trabajan. ¿Cuánto más sus hijos? Mi hermano, Él no nos va a dejar mendigar pan. Él no va a dejar que nosotros suframos. Nosotros solamente tenemos que obedecer y Dios nos va a respaldar. He leído situaciones como esta. Sí, el agua potable probablemente se está acabando porque estamos destruyendo los manantiales, porque estamos destruyendo los nacederos, estamos destruyendo, sí, y sí lo estamos haciendo, porque vaya que sí lo hacemos bien, destruir la naturaleza y destruir las fuentes de vida que nosotros tenemos. Pero Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos ha dado inteligencia. Nos ha dado sabiduría para saberla usar. Por ejemplo, los japoneses ya toman el agua del mar y la convierten en agua potable, en agua que nosotros podemos consumir. Pero bueno, los judíos fueron un poquitico más allá de los israelitas. Los israelitas crearon una máquina que toma el aire y la convierte en agua. Mi hermano, Dios no nos va a desproteger. Dios nos va a dar lo que necesitemos mientras nosotros seamos fieles. Nosotros como iglesia debemos empezar a trabajar con los niños y con los jóvenes de nuestras iglesias. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser influyentes en cada una de las áreas de la cultura en la que necesitamos que sean influyentes. Mi hermano, crear hombres y mujeres que sean pastores, que lleven la verdad y que no hagan de la iglesia un negocio. Podemos levantar hombres y mujeres que sean radicalmente sacerdotes de su casa, que tengan familias como nunca antes en la historia han podido haber familias sobre la tierra. Hombres y mujeres que se eduquen y que eduquen de la manera correcta. Hombres y mujeres que hagan del arte y de los medios de comunicación algo poderoso, que traiga influencia sobre la tierra, en la medicina, en los negocios y en el gobierno. Así que ese es el reto y yo bendigo a la iglesia que hoy se está levantando, a una generación nueva, diferente, influyente, jóvenes que están dispuestos a hacer lo correcto en medio de un mundo corrupto como en el que estamos viviendo hoy. Así que hay esperanza. Creo en lo que Dios puede hacer con nosotros. Creo en que si usted y yo nos colocamos a favor de esta tierra, podremos hacer cosas mejores. Así que un abrazo, Dios les bendiga y nos vemos pronto para seguir celebrando cómo Dios hace milagros en medio nuestro. Un abrazo, bendiciones.